Aquí está. Ya. Hoy vamos a iniciar con la primera unidad del segundo nivel, que es la teoría atómica. Ya es la clase 6, hoy día 19 de marzo, ¿cierto? Sí. Y tenemos como objetivo describir el modelo atómico de Dalton y Thomson. Ya nosotros la semana pasada hicimos un cuestionario. Política de este país. Estamos debatiendo un cuestionario en el cual ustedes respondieron ciertas preguntas, de los cuales estoy un poco, no sé si decirlo molesta, pero ahí mismo decía explícitamente, chicos, que no se tenía que copiar textual de internet y fue lo primero que hicieron. Tengo las notitas. A ninguno le puse ningún rojo ya, porque es la primera y fue algo sorpresa ya. Sin embargo, para la próxima, que haga este tipo de actividades y que hayan cosas copiadas textualmente de internet, yo ahí sí que voy a ser un poco más exigente. Y de hecho, en la primera pregunta dice según tus recuerdos. O sea, ustedes tenían que poner cosas según lo que ustedes se acordaban, no tenían que ir a investigar ni nada. Si no se acordaban, tenían que poner, la verdad es que no me acuerdo qué es el átomo. Y eso iba a estar bien. Sin embargo, hubieron personas que fueron a copiar cosas textualmente para esa pregunta. Y ahí dice explícitamente, según tus recuerdos. Entonces, evitemos hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Y si yo les pregunto una cosa, ¿quién es John Dalton? ¿Y cuáles son los aportes de la teoría atómica? Se menciona nomás. Hay unos que se explayaron demasiado. Y ahí es donde yo les decía, respuestas breves y cortas. Y lean lo que van a poner. Y no se queden solo con la primera página de Google. Lean la segunda, la tercera. Y Wikipedia la descartamos desde el inicio. Ya, entonces, vamos a de lleno entonces a la clase. Primero, imaginémonos esto. ¿Qué pasa si tomo una hoja de papel? Aquí yo tengo una hoja de papel de oficio. Voy a hacer un radioteatro. Ya, ¿qué pasa si tomo esta hoja de papel y la voy a cortar por la mitad? La corto, ¿sí? ¿Qué me queda? La mitad, la mitad de la hoja, ¿cierto? Ahora voy a tomar otra mitad. La mitad que me quedó de las que partí, la tomo. ¿Qué vuelvo a hacer? La rompo. ¿Qué me queda? Un pedazo más chiquitito, ¿cierto? Esa mitad que corté, la voy a volver a cortar. Y me queda un rectángulo más pequeño. Sigo así, lo corto por la mitad. Ese chiquitito que me quedó lo corto por la mitad. El cuadrito que tengo ahora en mi mano lo vuelvo a cortar por la mitad. Ahora me quedo un papelito parecido al tamaño de mis dedos. Lo vuelvo a cortar. Ese lo vuelvo a cortar. Lo vuelvo a cortar. Ahora me quedó un cuadradito así como de cuaderno, así de ese tamaño. Vuelvo a cortarlo, lo vuelvo a cortar y ya se me parece súper imposible cortarlo. A ver, voy a activar la cámara. No sé si me ve. Ahí. Así me quedó el cuadradito. ¿Podré cortarlo? Puedo seguir cortándolo, pero ya se me es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, así quedó. Hoy no se nota mucho. Así quedó el papelito. Y empecé así de grande, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Puedes desactivar la cámara porque se me queda pegado todo. ¿Qué hacemos con eso? Hubo un científico hace miles de años llamado Demócrito. Demócrito en el siglo V antes de Cristo, es decir, son 2020 años atrás, más 500 antes de Cristo. Este filósofo griego empezó a preguntarse ese ejercicio que hice yo. Si yo tomo una piedra, la corto por la mitad, esa mitad la corto por la mitad, esa mitad restante la corto por la mitad,
empezó a preguntarse, uy, ¿y hasta dónde podré llegar? ¿Cuál será el tope? Evidentemente, él pensó, ya, y si me queda así un granito de arena, lo voy a cortar por la mitad. Ese granito se puede cortar por la mitad, pero ya llega un punto en que yo como humano no puedo cortarlo. Entonces debe haber algo tan chico que nosotros no vemos que ese es el tope. Hasta ahí no más podemos llegar. No podemos cortar ese tope. Esa idea él la llamó átomo, ¿ya? Sin embargo, hubo un científico también de la época, un filósofo más bien dicho, llamado Aristóteles. Aristóteles, yo sé que lo han escuchado alguna vez, es muy importante en la matemática y en la filosofía. Aristóteles era como el genio de esa época. Todo el mundo le creía a él, ¿ya? Porque él era como profesor y la. Todo el mundo le creía a Aristóteles. ¿Y qué decía Aristóteles? Él decía que Demócrito era un tonto porque Aristóteles decía que la materia está hecha de los 4 elementos, de aire, de agua, de tierra y de fuego. Por lo tanto, estas pequeñas partículas e indivisibles, es decir, que no se pueden dividir, llamadas átomos según Demócrito, eran una falsedad. Eso era mentira. Entonces, toda la época le creyó a Aristóteles. Aristóteles, como les digo, creía en los 4 elementos. Y todo hasta casi 2000 años después, se creyó eso. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la alquimia. La alquimia se trató durante muchos años, ¿por qué? Por la filosofía de Aristóteles, donde se decía que se podía transformar la materia, que la piedra filosofal y todo eso hoy en día es como magia. De hecho, eso se usa en Harry Potter, ¿no? Entonces, las ideas de Demócrito se rechazaron en esa época, quedaron enterradas en esa época hasta que llegó un señor llamado John Dalton. John Dalton fue un químico, matemático y filósofo inglés que se influenció por estas ideas de Demócrito y empezó a investigar. Empezó a investigar con gases. En esa época, en 1808, ¿ven? Ahí ya se habían descubierto los ácidos, el oxígeno, el carbón. Entonces empezó a trabajar con estos materiales, a investigarlos, a observarlos, etc. Y llegó a una conclusión. Él llega a la misma conclusión que Demócrito. Ambos, casi separados por 2000 años, eh, establecieron que la materia, es decir, todo lo que pesa, todo lo que tocamos, el aire que respiramos, todo esto, eh, está hecha por átomos. Y se inspiró en las palabras de Demócrito y a estas partículas pequeñitas las llamó átomos, que significan sin división. Entonces, en una pregunta del cuestionario decía lo siguiente: ¿cómo define Dalton al átomo? Ahí está. A los átomos, Dalton los define como sin división. Y este hito marca uno de los grandes aportes a la ciencia, aparte del que vimos el año pasado, que se llama Lavoisier, que empezó con lo que es la química moderna. Ya dejamos atrás toda la magia de la alquimia, la piedra filosofal y todas estas cosas quedaron como un mito y se empezó a hacer ciencia de verdad, ciencia concisa, ciencia que es demostrable, ¿ya? Ciencia que podemos corroborar, investigar y concluir. Dalton jamás dibujó átomos, ¿ya? Nunca él hizo esto. Ya casi ninguno de los científicos que vamos a ver adelante hizo un modelo, así como que lo dibujó, ¿ya?
solamente son interpretaciones de otros científicos, pero para que lo tengan claro, ellos jamás dibujaron un átomo. Pero Dalton decían que eran esféricos, que eran como unas bolitas. Y como están en la tabla periódica, que la conocimos el año pasado también, hay átomos que son más pesados que otros y otros son más livianos. Por ejemplo, el hidrógeno es el primer átomo de la tabla periódica. Es muy livianito, pesa 1. El oxígeno pesa 8. El carbono pesa 12. Entonces, ¿en qué se diferenciaban los átomos unos de los otros? De los elementos químicos. En el tamaño. El hidrógeno siempre iba a ser el más pequeño, el oxígeno iba a ser más grande, el carbono mucho más grande, así. El nitrógeno es el 7, si no me equivoco. Entonces, en eso se diferenciaban los átomos de John Dalton. También John Dalton decía que estos se podían combinar. Pero eso no vamos a entrar en aquello, porque lo vimos el año pasado en las reacciones químicas. Pero eso eran uno de los aportes de la teoría atómica, que la materia estaba constituida de átomos, que estos átomos se podían combinar y la combinación era entre números simples. Ya, eso era lo que también tenían que poner en la respuesta. Ahora bien, ¿alguna duda hasta ahora? Profe, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenas. ¿No fue mal en la prueba? Sí, pero a ninguno les puso en rojo, solo por ser la primera. Ah, ya. Cuando termine la clase, vemos eso, ¿ya? Sí, profe. Ya. Entonces, quedamos con John Dalton. John Dalton simplemente dijo esto. La materia está constituida de átomos que son esféricos y se diferencian en el tamaño de uno de los otros, ¿ya? ¿Y qué significaba átomo? Sin división. Bueno, después aparece en 1879 un científico llamado William Hooke, el cual en esta época estaba muy de moda la electricidad, ¿ya? Se había descubierto la electricidad, entonces empezó a investigar todo esto como fuente de energía. Ya Thomas Edison ahí descubre la electricidad, hace la ampolleta y la. Entonces, William Crook tomó un tubo de vidrio, que es este que vemos acá, ¿ya? Tomó un tubo de vidrio y que era así, era un tubo así, que tenía una palanquita aquí, ¿ya? En esta palanquita le extraía todo el aire que puede quedar, no sé, por una botella de agua, por ejemplo, yo tengo acá, aquí adentro hay mucho aire. Entonces lo que hace es tener una maquinita que se llama bombas de vacío y le saca todo el aire para que no haya nada, así como si estuviéramos en el espacio. Ustedes saben que los astronautas se ponen un traje especial porque allá no hay oxígeno y el oxígeno es gas, es el aire. Entonces, él quería replicar esa atmósfera, que no haya ningún tipo de gas en este tubo. Entonces, ¿qué hizo? Uy, tomó una placa de metal aquí y una placa de metal acá y las conectó. Las conectó con electricidad, las cargó. Entonces al momento de sacarle todo el aire y él apagó la luz. ¿Y qué pasó? Empezó a ver un rayito, se veía un rayo acá. Y él decía, ¿what? ¿Qué es este rayo que se ve? Y él llegó hasta ahí nomás. Él llegó hasta ahí y descubrió este rayo, al cual le llamó los rayos catódicos. Aquí está, rayos catódicos. No se sabía muy bien lo que era, él simplemente construyó este artefacto y observó eso. ¿Ya? ¿Qué pasó después? ¿Cuántos años después?
unos, mis matemáticas me están fallando, unos 10, 15 años después, Thomson descubre el electrón gracias a este experimento de Crook. Entonces Joseph Thomson descubre el electrón. Él era alumno de John Dalton y después él era profesor de Rutherford, que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó el experimento de Crook y empezó también ahí a jugar con él, que veía, que observaba y concluyó ciertas cosas y las publicó en 1897, pero si no me equivoco, yo estuve haciendo una investigación así, leyendo los textos originales de ellos, que creo que fue en 1905. Ya ahí el dato está más o menos errado, ¿ya? Pero siempre lo van a encontrar con este dato. Pero como yo hice esa investigación así como más meticulosa, con mi compañera de la universidad nos dimos cuenta que no era tan así. Pero en muchos textos lo van a encontrar como en esa fecha. Ya, entonces, aquí les explico más o menos lo que hizo Thomson. Thomson toma el tubo de Crook y le salen los rayos. Sin embargo, el rayo de Crook era así, ¿cierto? Era un tubo acá que tenía los electrodos, tenía la cosita para sacar el aire y se formaba el rayo, ¿cierto? ¿Ya? Esto no es tan importante que lo entiendan porque es bastante difícil. De hecho, a mí me costó años entenderlo. ¿Qué pasó? Thomson toma esta idea, pero lo masifica más, lo agranda. Esta parte de Crook solo es esta parte de aquí. Él después hizo todo este menjunje aquí atrás. Entonces, ¿qué hizo? O no que Crook ponía dos placas de metal acá y las conectaba y salía el rayo, ¿cierto? Y salía el rayo así, salía ahí y se chocaba con la otra placa. ¿Qué hizo Thomson? En esta placa de acá, es decir, la de este lado, le hizo un hoyito, como que hizo esto. Le hizo un hoyito acá. Entonces, ¿qué pasaba? Se conectaba la electricidad en ambos electrodos y se formaba el rayo. El rayo chocaba con las paredes, estas paredes. Sin embargo, había un porcentaje del rayo que pasaba por este orificio y pasaba hacia el otro lado. Ya eso hizo Thomson. Le hizo un hoyito a esta placa para que este rayo pasara hacia el otro lado. Entonces, como el rayo con este hoyito pasó hasta este lado, los rayos se dirigieron para allá, hasta llegar hasta todo este tubo de acá. Entonces, ¿qué hizo Thomson? Al contrario de Crook, tomó dos placas nuevamente y las puso aquí, encima del rayo, arriba, para que se concentrara toda la energía ahí. ¿Y qué pasó? Él toma un artefacto cualquiera, un metal, digamos que un metal. Tomó una reja de casa de hierro y la tomó. Entonces, ¿el que hizo? Acercó este pedazo de metal, lo acerca al tubo, a esta parte de acá, y el rayo que iba así en diagonal perfecto, recto, se dobla en dirección hacia donde está este metal que él acerca, o cualquier objeto que él acercaba, lo acercaba al rayo y el rayo se curvaba, empezaba como a irse a donde estaba el objeto. ¿Ya? Y por ejemplo, se hacía totalmente algo distinto, tomaba el objeto y lo ponía aquí arriba, digamos, lo ponía aquí arriba, el rayo se iba hacia arriba, como que quería tocar ese objeto, el rayo. Y él empezó a decir, oye, pero ¿por qué se curva esto? Ya, ¿y qué empezó a pensar él? Esto que él tomaba estaba neutro, es decir, no tenía ninguna carga eléctrica, neutro. Entonces ustedes saben que cargas contrarias
cargas contrarias se unen, ¿cierto? Positivo con negativo se unen, los polos opuestos se atraen. Entonces él pensó en eso mismo, los polos opuestos se atraen. Si esto es neutro, este debería tener una carga. Como el objeto es neutro, o sea, tiene carga cero, este rayo, el rayo, debería tener una carga positiva o negativa, porque el neutro es una carga nula, pero es una carga en sí, y es distinta a la del rayo. Entonces tenía que ser negativa. Él concluyó que ese rayo tenía cargas negativas. Entonces el neutro y el negativo se iban a unir. Por eso se atraía el rayo. En cambio, si hubiera sido el rayo negativo y el objeto también negativo, se hubieran repelido. Así como pasa cuando ponemos los dos imanes en contacto y se rechazan. Eso mismo. Entonces, él llegó a esa conclusión. Él llegó a la conclusión que estos rayos que se emanaban a través del experimento de Hooke eran negativos. Entonces, él concluye que los rayos catódicos tienen cargas negativas. En ese momento, él empezó a decir, entonces, claro, la materia debería tener cargas eléctricas. Entonces, según Dalton, era simplemente una esfera. Pero John Dalton dijo, no, creo que esta esfera tiene algo más, y son estas cargas negativas. En esa época él no supo cómo ponerle, le puso corpúsculo. Corpúsculo es como una nube, ¿ya? Le puso este nombre en esa época. Sin embargo, años después, como les digo, en 1905, él publica un libro en una revista científica y ahí le llama el electrón. El electrón, que es la carga negativa que tiene un átomo. Entonces, esta bolita que tenía John Dalton tenía que tener una carga negativa. Negativa, pero las cosas que tocamos nosotros todas están neutras, pues no están cargadas. Así que no tenía que ser todo negativo. Tenía que tener también una parte positiva, obviamente. ¿Para qué? Para neutralizar la materia. Porque, como les digo, nosotros si Thomson se hubiera quedado que la materia solo tiene electrones, estaríamos todos electrificados en cualquier momento, pues entonces eso no es así. Él concluyó que sí, efectivamente tiene carga negativa, pero tiene que haber una carga positiva que lo contrarreste. Y se formuló el modelo de budín de pasas, el cual era una esfera como la de Dalton, esta esfera como la de Dalton, pero tenía como bolitas chiquitas de carga negativa. La esfera gigante era positiva. Entonces ahí contrarrestaba a los pequeños electrones que estaban incrustados. Como les digo, él jamás dibujó esto, sino que es una interpretación de otros científicos y científicos que después tuvieron que explicar como yo y ser profesores y para que ustedes lo visualizaran más o menos bien. Entonces, a este modelo se le llama el budín de pasas, que es el modelo atómico de Thomson. Thomson simplemente descubre el electrón. Y es un hito muy importante porque de ahí se empieza a investigar muchas cosas más, la electricidad, utilizarla como energía eléctrica, y estas cositas, este tubo de hoy en día se ocupa como las lámparas LED, esas que son esos tubos largos, eso que hizo ahí William Crookes se utiliza hoy en día para alumbrarnos. Y eso, esa es la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el Thomson, que este es un poco más difícil de entender. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya.
Oh, miren, aquí está, ¿ven? Este es el libro que yo lo leí. No entendía nada cuando lo leí, porque es muy difícil de interpretarlo. Pero ya en 1904, ahí ya él toma todas las cosas que yo les mencioné y ahí él afirma que la materia tiene electrones y que estos neutros, estos átomos son neutros y como tiene electrones, tiene que haber algo que lo esté cancelando esa energía eléctrica negativa, obviamente una positiva. Positiva y negativa, neutralidad. Y obviamente se formuló este modelo de acá. Y eso es todo. Ahí está el resumen de la clase. El modelo atómico de Dalton, el donde postula que la materia está constituida de átomos y los átomos se llaman o significan sin división. Y Thomson descubre el electrón y cambia la idea de Dalton de que el átomo era una simple esfera y se construye el modelo de budín de paz. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora?